Bienvenido al podcast Siempre en Movimiento, donde abordamos temas relacionados con el rendimiento humano, el entrenamiento, la salud y el bienestar. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Siempre en Movimiento, el capítulo 6 de la temporada 4. Quería partir dándole las gracias a todos los que han escuchado este podcast. Los últimos 3 capítulos han estado increíbles. Muchos buenos comentarios, también hartas visitas, hartas en Spotify. Todavía queremos más visitas en YouTube y también queremos que si le pueden dar seguir a nuestro canal para que te enteres de cuando estemos subiendo estos capítulos. Y para partir este capítulo yo creo que es importante decir que voy a tratar de hacerlo lo más breve posible porque es muchísima información. Es información que ustedes van a encontrar después con las referencias arriba en www.coachmarce.com. También es importante que algunos me preguntan ¿qué hay arriba de esa página web? En esa página está el resumen del capítulo a modo de punteo. No es todo lo que lo hablo, sino que el resumen de los puntos más importantes y después más abajo aparece las referencias, donde tú le das clic y te lleva a donde puedes bajar el paper. No están los papers como archivos, sino que están los links para que tú puedas bajarlos por tu cuenta. Y hoy día el tema que nos convoca es el tendón de Aquiles. De hecho, el título es Protege tu tendón, protege tu Aquiles. Y lo que vamos a hablar en este capítulo es, de hecho, del tendón de Aquiles. Vamos a ver la estructura fundamental que genera este tendón y por qué es importante para el movimiento normal del ser humano. Vamos a ver los mecanismos de lesiones que se producen en esta lesión de tendón, específicamente la ruptura. Y vamos a ver solamente la ruptura. Y además no vamos a ver el proceso de rehabilitación, pero sí todo lo que vamos a hablar es importante para una rehabilitación. Tampoco vamos a hablar las tendinopatías, pero sí es importante para entender las tendinopatías. Son las bases de una estructura y cómo yo puedo protegerlo para prevenir que se rompa. Bien, vamos a dar algunos consejos desde el entrenamiento. Por eso, si eres entrenador, si eres kinesiólogo, si eres preparador físico, profesor de educación física, eres cientista del deporte, etcétera, te va a servir bastante este capítulo. Y si eres atleta, estás pasando por un problema de tendón de Aquiles, quizás te resuene mucho lo que te voy a decir de por qué usualmente se puede cortar o se puede generar esta ruptura, ya sea parcial o total. Y también te voy a hablar a ti, al que está sufriendo quizás una tendinopatía y está en un proceso de rehabilitación o sufrió algo, también te va a servir con diferentes herramientas prácticas que pueden poner desde el día 1 en práctica para poder hablar sobre tratar de proteger este tendón, siendo que es el tendón más fuerte del cuerpo. Ahora, desde el punto de vista de cómo va a estar organizado este capítulo, vamos a partir con la estructura. Luego nos vamos a ir a la estructura más molecular, hablando ciertas cosas, tratando de aterrizarlas para todas las personas. Después vamos a hablar un poco de epidemiología, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando sobre los tendones de Aquiles? Luego nos vamos a ir al mecanismo de lesión, pasando por el uso de calzado minimalista y ciertas relaciones con corte de tendón de Aquiles. No del calzado minimalista, sino que del calzado en general. Vamos a hablar de la dosis de estímulo y qué tipo de estímulos debería yo programar. Y después vamos a ir al cierre del capítulo. Así que vamos a comenzar hablando de la estructura del tendón de Aquiles y su función en el movimiento humano. Yo tratando de escribir esto estuve pensando cómo partir y vamos a partir entonces con la estructura. Especialmente para qué está hecho. Este episodio llega gracias a Movement Solutions, una empresa con más de una década de experiencia dedicada a transformar el rendimiento humano. En Movement Solutions se guía a las personas para cambiar la forma tradicional en que se ve el rendimiento, a través de un camino diferente, basado en movimiento, en consistencia, en disciplina y excelencia. Ofrecemos una amplia gama de servicios que incluye rehabilitación a cargo de nuestros kinesiólogos, programas de entrenamiento personalizados dirigidos por especialistas en preparación física y educadores físicos, así como asesoramiento en traumatología, psicología y nutrición, todo con el objetivo de mejorar el rendimiento en nuestras personas. Además, contamos con un programa educativo que abarca modalidades presenciales, en línea y a través de MS Host, permitiendo que los interesados enriquezcan su conocimiento sobre el rendimiento humano.
con la guía de profesionales altamente calificados. Te animo a explorar Movement Solutions a través de los enlaces que están en la descripción y a sumergirte en todo su ecosistema para elevar tu propio rendimiento. En nuestro podcast Siempre en Movimiento estamos en búsqueda de nuevos auspiciadores que compartan nuestra visión. Si estás interesado en unirte a nosotros y contribuir a que más personas accedan a contenido gratuito de alta calidad y con fundamentos teóricos y prácticos, por favor envía un correo electrónico a marcelo@coachmarce.com con tus detalles y expresando el interés para ser patrocinador de Siempre en Movimiento. El tendón de Aquiles es el tendón más grueso del cuerpo, es el más fuerte y conecta los músculos, si podríamos hablar en palabras coloquiales, de la pantorrilla con el pie, a través del calcáneo. Bien, une varios músculos, gastrocnemio, sóleo, se van uniendo y van formando este tendón. Que para los que no son del área de la salud, el tendón, cuando ustedes están abriendo, por ejemplo, un pedazo de carne y hay una fibra transversal, por ejemplo, en el corte que hicieron, van a ver que es algo más duro, incluso difícil de cortar con cuchillo carnicero. Cuesta. Bien, eso es un tendón. Es un conjunto de elementos de colágeno dispuestos en serie. Y están así por una función. ¿Ya? La estructura está determinada porque va a cumplir cierta función. Por ejemplo, si analizamos desde el punto de vista anatómico cómo es un músculo, el músculo estriado, partiendo por el color es bastante rojo. ¿Ya? Tú lo vas a ver rojo por la cantidad de hemoglobina y sangre que tiene, principalmente hemoglobina. Eso es lo que tiñe el músculo, por eso es rojo. Quiere decir que ocupa muchísimo oxígeno y que además es encargado de la parte contráctil de todos nuestros mecanismos de movimiento. Por lo tanto, vas a ver que el gastrocnemio y el sóleo son rojos. Y una vez que empiezas a ir hacia caudal o hacia abajo en la anatomía, pueden buscar una foto en Google del tendón de Aquiles, van a empezar a ver que se empieza a tornar más blanco. Como que se empieza a difuminar, quizás es rosado y de repente parte blanco el tendón. Es como un rosado muy claro. Blanco no lo es, pero es más o menos para poder visualizarlo para los que nos están escuchando o los que nos están viendo. Y este tendón, entonces, es la continuación del músculo, no es otra estructura. Nosotros tratamos de separarla por las diferentes funciones, pero es el mismo músculo. Es la terminación del músculo. Y ese músculo va a empezar a transformarse en tendón y luego va a unirse en la zona del calcáneo, en la zona posterior del calcáneo, con el hueso, con su periósteo, y como que empieza a difuminarse y de repente, en vez de ver células de colágeno, vamos a ver células de tendón. En vez de ver células de colágeno de tendón, vamos a ver células de colágeno de hueso, vamos a ver minerales bien precipitados en esa zona, es hueso finalmente, donde se unen y eso es una muy buena representación de que somos un todo. No hay un límite exacto dónde parte una cosa, dónde parte otra cosa. Entonces, el primer objetivo de esta diferencia en constitución de este tejido es que el tendón no es contráctil. El tendón no tiene unidades contráctiles. Por lo tanto, el tendón no utiliza energía para su movimiento. Es como, entre comillas, muy entre comillas, sería como una estructura inerte dentro del movimiento humano, pero no es inerte, no es solamente un elástico. Tiene componentes de sensibilidad, ¿ya? Hay órganos en el tendón que se llama órgano tendinoso de Golgi, que le da información a través de las neuronas aferentes a tu médula espinal y a todo tu sistema de estiramiento de esta estructura, que se da por acortamiento del músculo. La cosa es que, si bien podríamos tomarlo como algo inerte, no es inerte, pero no se contrae. Sí se estira, producto de movimientos y fuerzas externas, o sea, sí se elonga, y se elonga a un punto en que puede utilizar esta energía elástica. ¿A qué nos referimos con energía elástica? Vamos a ir más adelante. Pero quiero que lo imaginen como una banda elástica que no se contrae, solamente se puede estirar dependiendo de fuerzas externas mediante una palanca que en el caso del tobillo
y pie es generada producto de la inserción del tendón de Aquiles sobre el calcáneo. Por sobre esto, un poco más hacia anterior, está la caída de la tibia y la fíbula sobre la mortaja tibial y eso genera la resistencia, que sería el peso del cuerpo, y finalmente el fulcro, que sería usualmente la zona de la bola del pie, donde hace la extensión el hallux, por ejemplo, y los demás dedos. Es decir, una palanca de segundo grado. La cantidad de tensión que esta palanca, por ser de segundo grado, tiene que resistir es brutal. Brutal. Las fuerzas tensiles de esta palanca son, pero, increíbles. Estoy hablando de que exponencialmente se eleva a varias veces el peso corporal, la cantidad de tensiones que tiene que resistir al momento de la carrera, por ejemplo. Y en algunos casos, simplemente con un tropezón se pueden elevar a bastantes veces el peso corporal, las fuerzas que tiene que resistir esta palanca, porque tienen que pensar que desde abajo está sosteniendo el peso del cuerpo si es que yo me voy hacia anterior. Todo el peso del cuerpo en una palanca que es bastante chiquitita, que sería la distancia que hay desde el calcáneo hasta su resistencia, que sería la mortaja tibial. Entonces, es una estructura hermosa, hermosamente diseñada, me encanta, es preciosa, y es responsable de varias cosas. Entonces, eso es como lo mecánico, lo biomecánico, desde, obviamente, muy someramente de esto. Podríamos estar hablando varios módulos solamente de esto. Pero vamos a ir avanzando ahora hacia lo más micro. Vamos a ver que las moléculas principales de la constitución de este tejido principal es una molécula de colágeno. ¿Y qué tipo de colágeno? Tipo 1, principalmente cuando está bien constituido. Existen varios tipos de colágeno y de hecho vamos a saltar un poco los tipos de colágeno. De hecho, tipo 1, tipo 2, existen varios tipos de colágeno. No nos vamos a meter ahí en qué tipo de colágeno realmente tiene solamente esa estructura, pero quiero que imaginen que el colágeno es una estructura molecular elástica, ¿ya? Con diferentes grados de deformación antes de entrar a su zona plástica. Es decir, que puede tolerar esta molécula cierta deformación, es decir, es elástica, pero además tiene cierta rigidez. Si esta molécula es demasiado elástica, puede tener predominancia o preponderancia a la ruptura. Y si es demasiado rígida, también, porque llega más rápido a la zona plástica, ¿vale? De este mismo modo, entonces, conjuntos de células de colágeno, de moléculas, perdón, de colágeno, van formando entonces estas fibras del tendón que generan, esto microscópicamente, fuerzas tensiles que se van a oponer usualmente hacia los vectores de fuerza que han sido en la vida de la persona sometidos, ¿ya? Los tendones son bastante lineales. De hecho, hablé algo sobre que eran blancos. Entonces, acuérdense, son blancos y con estructuras bastante lineales en serie. Se ven como líneas en el tendón. No mencioné que son blancos principalmente porque no tienen mucha sangre, no tienen mucha vascularización, porque no necesitan energía para consumir. ¿Por qué? Porque, como les decía, entre comillas, serían bastante inertes en el sentido de que no generan contracción. Pero sí se tienen que recuperar, por eso igual llega vascularización, muy poquita, pero llega vascularización y por eso también se recuperan más lento que el músculo. Por tanto, este tendón de Aquiles, siendo, no sé, la gran mayoría de los tendones lineales, responden y son fuertes principalmente a un tipo de vector de fuerza. Además de tener grandes escalares de resistencia, es decir, no el vector, sino que la cantidad de fuerza, son muy fuertes usualmente hacia una dirección. En el caso del tendón de Aquiles, es un tendón que además gira un poquito, es como un efecto como de espiral, gira un poco, no es totalmente lineal, pero se opone principalmente a movimientos sagitales del pie. Es decir, a la dorsiflexión y a la flexión plantares, donde en ese movimiento sagital de dorsiflexión, sobre todo, es donde más vamos a tener tensión, y también a la extensión de rodilla por la inserción de los gastrocnemios detrás de los cóndilos del fémur. Y eso hace entonces que
se extienda el tendón de Aquiles. Y todo esto es muy importante para entender cómo protegerlo. Bien. Estas fuerzas tensiles van a decirle hacia dónde yo voy a construir estas fibras de colágeno. Yo como pensando el ADN de la persona. Y claro, cuando nace un bebé, las fibras ya están bastante direccionadas hacia un lugar. Pero con el tiempo y el refuerzo de continua marcha y de continua ensayo y error y crecimiento de este niño, va a llegar a tener un tendón de Aquiles sano en donde lo va a tener siempre las fibras reorganizadas en casi su totalidad, linealmente, oponiéndose a fuerzas sagitales. Cuando el tendón es fuerte para las fuerzas sagitales, es bastante débil para las fuerzas, por ejemplo, transversales, porque no tiene tejido que se oponga. Y uno entonces va a decir, pero entonces, ¿por qué no tiene tejido que se oponga? Primero, porque evolutivamente ese tendón fue diseñado a través de la interacción de los seres humanos con ambientes en los cuales caminábamos. Y este tendón se empezó a alargar porque además también corríamos. Y empezó a generar entonces, producto de la evolución, esta información genética que te dice necesito organizar nuestras células de manera lineal. Y como este colágeno tiene cierto componente, cierto elástico, quiere decir que puede almacenar energía. Al igual que cuando tú estiras un elástico de billetes, o estos elásticos en las bandas, estas bandas de entrenamiento, tú tienes que hacer una resistencia para poder elongarlo. Esa fuerza, esa resistencia, como es deformable, ¿bien? Pero rápidamente puede volver a la constitución original, es decir, es flexible, no genera esa deformación a no ser que la fuerza sea muy fuerte, es decir, que la fuerza supere la tolerancia al tejido. Esta fuerza que yo estoy utilizando contra este tendón se está almacenando en el mismo tendón. Y se puede retornar elásticamente si yo rápidamente saco la fuerza que le estoy impregnando, esa fuerza tensil, la saco de ahí, ¡pum! Inmediatamente puede volver a su posición y con la fuerza que vuelve es usualmente, si es el elástico de la banda que le estoy hablando, un porcentaje bastante cercano a la misma fuerza que yo hice. Como el retorno del tendón de Aquiles no es un 100% por sí solo, porque se va a disipar algo de energía, producto de que no es solamente el tendón, también tiene una zona que se llama la unión miotendinosa, que es donde pasa de tendón a músculo. En esa zona también se disipa energía y por las mecánicas de la carrera o de la caminata igual se va a disipar algo de energía. Pero hay distintos autores que dicen que, por ejemplo, el tendón de Aquiles del ser humano y el complejo tobillo y pie puede, conjunto con la fascia plantar, puede retornar hasta un 30% de toda la fuerza que hago de empuje contra el suelo. Es bastante. Imagínense correr con un 30% menos de eficiencia. Imagínense correr con un 30% más de eficiencia. Por lo tanto, retorna energía. Es como un elástico. Y el tendón más fuerte, creo que registrado en los tejidos de los animales, es el tendón del canguro, y el que retorna más, creo que cerca del 50% de la energía en cada salto el canguro lo está retornando a través del tendón de Aquiles. Para que el tendón de Aquiles pueda retornar energía, necesitamos que la musculatura del pie, la musculatura que está por sobre ese tendón, la musculatura gastrocnemio, sóleo, flexores de los dedos, etc., sean capaces de mantener rigidez. Ese es el gran llamado stiffness, que el stiffness no es solamente del tendón. Recuerden que si hacemos que todos los tendones sean muy rígidos, aumenta el riesgo de que se pueda romper. Tienen que tener un estado en balance. Entonces, si por sobre el músculo se comporta rígido y por debajo está el tendón, no le queda otra al tendón que elongarse si es que estoy haciendo dorsiflexión. ¿Cuándo hago dorsiflexión? Cuando estoy aterrizando. Y si esa dorsiflexión durante esa dorsiflexión se absorbió energía en ese tendón de Aquiles, puedo reutilizarla saltando de nuevo. Eso pasa en la carrera. Continuos ciclos, reciclando, empujando, reciclando, es literalmente resortes, son elásticos. ¿Bien? Así que
Esa es la función principal del tendón de Aquiles dentro de nuestro sistema. Por eso tiene esas características tan importantes y que la gran mayoría de los tendones la tienen. No todos, pero la gran mayoría de los tendones tienen esa función de transmisión de energía, de la energía del músculo hacia la articulación y hacia el otro hueso donde se está insertando, si es que cruza una articulación, por ejemplo. Y aquí pasó algo con esta estructura molecular que es lo que vamos a empezar a investigar. Y es uno de los por qué hice este capítulo. Nuevamente en Chile, la certificación MovNat nivel 1 y 2, certificación líder a nivel mundial en movimiento natural. Quería incorporar movimientos que tuvieran más que ver con los movimientos naturales que tiene la capacidad de hacer un ser humano y que lamentablemente en la vida que vivimos hoy en día la perdemos porque estamos todo el tiempo sentados en sillas, trabajando en computadoras, no vamos al piso. Y en realidad una de las cosas que me parece más importante es que es algo realmente trasladable a la vida real, a lo que hacemos en el día a día. En estos 5 días que hemos estado aquí en Chile con Marcelo, hemos aprendido muchas cosas, particularmente me llevo mucho aprendizaje sobre los diferentes movimientos y cómo poder hacerlos mucho más eficientes. MovNat certification 1 and 2 across the world to Chile to train with Coach Marcelo, and it's definitely been worth the journey. Coach Marcelo has been brilliant and has really helped my old body through the various movements. Creo que la palabra adaptación te puede ayudar a entenderlo. Se trata de que lo que haces en la sala de pesas además tenga un sentido. Un sentido en el mundo real. Una de las cosas que hemos notado, y probablemente te pase a ti, es esta epidemia de tendones de Aquiles rotos. Una epidemia de rupturas de tendón de Aquiles. Y la pregunta es, ¿por qué de hoy en adelante empezó a haber una epidemia de tendones de Aquiles? Hay muchas teorías, hay muchas hipótesis, mejor dicho. Mi hipótesis y la que he conversado con muchos colegas acá en Chile, internacionales también, y que los vemos, o sea, en mi centro hoy en día tenemos 4 personas rehabilitándose de ruptura de tendón de Aquiles total con una reparación quirúrgica. En esos casos no queda otra. Es que es lo más probable que no quede otra. Hay también en otros centros a nivel global donde, antes uno estaba acostumbrado a ver quizás 2 o 3 al año, ¡pum!, 4 mensuales. Lleno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué evento pasó en la población que empezó a generar estas rupturas de tendón de Aquiles? El que hipotéticamente hemos conversado y que yo soy más de esa línea, creo que la pandemia tuvo muchísimo que ver. La pandemia del COVID-19, por lo menos acá en Chile y en varios países, pero en Chile fue muy agresiva la restricción para poder salir. ¿Qué hace esto? Uno puede decir, bueno, uno se coloca un poco más sedentario, etc. Pero hay deportistas que igual siguieron entrenando en casa y aún así se cortaron con poquitos movimientos que tuvieron esta ruptura de tendón de Aquiles. ¿Por qué? Nosotros creemos que es principalmente debido a que la persona dejó de caminar, en primer lugar, y en segundo lugar dejó de tener estas tremendas fuerzas tensiles a los cuales estos tendones estaban acostumbrados. Y como les dije anteriormente, el tendón no genera fuerza. Quien genera la fuerza es la musculatura. Y tú puedes entrenar mucho la musculatura. Puedes incluso sentir que estás débil o que estás fuerte a través de la musculatura. Pero lamentablemente no podemos sentir si el tendón está más débil. El tendón va a responder, lo va a hacer igual, pero no sabemos cuánta carga le estamos dando al tendón. Pasa mucho en personas, por ejemplo, que se hipertrofian mucho, producto del uso, por ejemplo, de esteroides de una manera un poco mal regulada, y esto está documentado, que generan demasiada hipertrofia de los vientres musculares y la capacidad de adaptación del tendón no es tan rápida porque es menos vascular, le llega menos nutrición, el músculo avanza mucho más rápido y termina rompiéndose los tendones. Es uno de los posibles efectos adversos de ciertos deportes donde se utilizan este tipo de ayuda. Entonces el tendón no te va a avisar si estás desentrenado.
Probablemente. Y claro, a la gente no le avisó. Entonces visualizan este proceso. Personas que no caminaban en meses. En Chile fueron casi 9 meses de cierre total, algo así. Ya ni me acuerdo y no me quiero ni acordar. Fue mucho tiempo sin hacer cierre total. Y pasó que mucha gente, sin salir, perdón, con cierre total. Y mucha gente no se movió en las casas. Caminaba mucho menos. Y la caminata, y ahí una de las primeras cosas que hay que hacer para proteger tu tendón es caminar. Es donde muy de a poco, con estímulos horméticos, es decir, estímulos tan pequeños que con el tiempo van a hacer que se fortalezca, pero son crónicos, siempre presentes, hacen que generan un fortalecimiento por volumen de esas estructuras. Volumen lineal por la caminata, impacto, 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 impacto. Yo tenía en mi celular, tengo siempre un contador de pasos y cuando ven el 2020, la pandemia, se ve que de 12.000 a 20.000 pasos diarios, dependiendo del día, bajé a 2.000, 3.000, pero no podía caminar más acá en la casa. Entonces yo me di cuenta de esto y empecé inmediatamente a entrenar un poco de reactividad, un poco de saltos en el suelo, un poco de pliometría, isometría. Y dije, bueno, no me está dando con esto, no estoy sintiendo que realmente estoy proyectando mi peso contra el suelo. Y yo salía ilegalmente a entrenar afuera de la calle. Entrenaba afuera en la calle y tengo acá una subida muy bonita, donde también hacía sprints en subidas para poder darle algo de estímulo. Porque un entrenamiento de 1 hora no le va a hacer el peso a todos los miles de pasos que yo daba al día crónicamente. Y aún así sentí que me debilité un poco. Yo creo que es sugestión porque tampoco puedo sentir realmente el tendón, pero sí, sentía que no podía proyectar mucha fuerza hasta que empecé ya a caminar más. La gente entonces dejó de caminar y llega la abertura en pandemia. Listo, podemos salir. ¿Qué quiero hacer? Hacer deporte. ¿Qué deporte quiero hacer? Voy a trotar. Necesito liberar todas estas tensiones que pasé durante este proceso global. Partimos trotando. ¿Qué estructura es la que más necesita reciclar energía? El tendón de Aquiles. ¿Está preparado? No. ¿Durante cuánto tiempo se atrofió ese tejido? Durante 9 meses. ¿Qué es lo que pasa? ¡Pum! Se corta ante la mínima aceleración. Siguiente ejemplo. ¿Sabes que está de moda el pádel? Perfecto. Quiero jugar pádel. Tuvimos varios pacientes de pádel que de repente, mecanismo de lesión, voy hacia atrás, empujo el suelo para atrás para ir hacia adelante por acción y reacción. En un calentamiento, ¡pum! Se corta. ¿Por qué? Porque el tendón no estaba preparado. ¿Pero por qué no está preparado? Si yo hacía sentadillas, hacía elevaciones de talón, porque no lo entrenaste para lo que estaba hecho, por lo tanto, no lo entrenaste. El hacer solamente elevaciones de talón no te entrena el tendón para las fuerzas que están hechas. Esas células, ¿cierto? Necesita ser rápido, si no el tendón no se estira, porque el músculo se tiene que mantener de una manera isométrica para que se elongue ese tendón y ahí con ese movimiento, esas fuerzas tensiles, estimule la regeneración, esta reorganización en serie que estaba hablando al principio. Esa es mi hipótesis y la hipótesis de varios profesionales a nivel mundial. Próceres del movimiento también lo están viendo y probablemente sea eso. Hay otros casos de corte que eran los más comunes hace muchos años atrás, 5 años creo que fue la pandemia, 4 años fue la pandemia. Antes, prepandemia, el que se cortaba el tendón de Aquiles era en estos casos, por ejemplo, de abuso de sustancias pro-hipertróficas, anabólicas, o también personas que estaban con demasiado movimiento. Exceso de movimiento de uso de cualquier estructura puede hacer que se rompa. Esos no son los casos que vamos a tocar ahora, porque ahí el consejo es fácil. Regula tus cargas. Regula tus cargas en ese tendón de Aquiles. Trata de no darle tanto, pero tampoco darle tan poco. Ahora, sigamos con esta hipótesis que yo estoy desglosando de por qué hay una pandemia gigante de personas con tendón de Aquiles cortado. ¿Cuál es el mecanismo en el cual estas personas usualmente se están lesionando? ¿Y qué son los mecanismos que todo el mundo siempre se ha lesionado el tendón de Aquiles? Pero hoy día vemos que con menos intensidad, es decir, menos velocidad, menos tensión sobre el tendón, se están cortando. Son, por ejemplo, mecanismos de aceleración. ¿Dónde es eso? Cuando yo bajo mi centro de masa,
empujo el suelo y salgo proyectado hacia adelante, como cuando voy a buscar una pelota de voleibol, voy a buscar una pelota para poder evitar que toque el suelo. ¡Boom! Justo cuando empujo el suelo, se ve que se alarga ese tendón y no resiste, se corta. Cuando en básquetbol, por ejemplo, doy un bote y voy a hacer un ataque para penetrar en la bandeja y en el primer paso, usualmente es en el primer paso, ¡pum!, se corta. ¿Por qué el primer paso? Porque es donde más inercia tengo que romper y ahí es donde más fuerza hace la musculatura que estira este tendón en esta palanca de segundo grado que le había comentado. También cuando estoy saltando, que es lo mismo que empujar hacia adelante horizontal, también si voy vertical y con mucha aceleración, también se puede cortar. No son tan, ese mecanismo no es tan visto, pero el que más vemos es cuando voy justo hacia atrás para ir hacia adelante. Imagínate, voy defendiendo a una persona y yo voy galopando hacia atrás. Voy galopando y de repente tengo que proyectarme hacia el frente. Empujo el suelo para atrás, o sea, toda la inercia de mi cuerpo va hacia atrás y de repente tengo que empujar el suelo para atrás para ir hacia adelante. Es decir, tengo que frenarme para empujar hacia adelante. O sea, mecanismos de frenado cuando voy haciendo el back pedal o yendo hacia atrás. Y hago algo que se llama quick step, que es rápidamente saco el pie hacia atrás para sacar el pie de mi centro de masa y llevarlo por posterior al centro de masa para empujarme e ir hacia el frente. Y en ese momento entonces donde se produce, ¡pum!, la lesión. En los cortes totales, usualmente las personas no sienten mucho dolor, sino que es susto. Lo que sienten es un golpe atrás como una piedra. ¡Pum! Otras también sienten mucho dolor y hemos tenido casos de personas que no sintieron ningún dolor. Solamente algo que se llama impotencia funcional, es decir, no pueden mover el pie. Queda como lánguido y pierden el grosor del talón porque se retrae, el grosor de la tibia en inferior porque se retrae este tendón y queda más delgada la tibia. Y es el signo típico del corte completo de tendón de Aquiles. Así que ese es el mecanismo de lesión y también cerca de las hipótesis de esto, voy a tomar un poquito de tecito, es algo que también creo que tiene que ver un poco, que fue que las personas en casa empezaron a ocupar menos calzado restrictivo, ¿cierto? En el caso de algunas personas, tacos, o de hecho, en todas las personas, tacos, hombres y mujeres, ¿cierto? Un poquito, 2 centímetros, eso ya es taco, 1 centímetro ya es taco, o sea, un drop muy alto. Ponía al tendón a estar acostumbrado a estar en un rango de movimiento en tensión. Y en la casa se dedicaron a andar a pie descalzo, lo cual tiene muchísimos beneficios. Pero solo caminar en la casa andando descalzo lo único que va a hacer es darle más flexibilidad a ese tendón, pero no se va a estar adaptando para comportarse rígidamente cuando se tiene que comportar y por lo tanto los componentes elásticos van cambiando y no tienen el tiempo para adaptarse para poder acelerar. Después te colocas zapatillas y vas a jugar con las mismas zapatillas de siempre, haces el mecanismo de aceleración o el de desaceleración más aceleración o el de salto, ¡pum!, se rompe. ¿Por qué? Porque no estaba preparada la persona. Imagínate una persona que ocupaba tacos de 5 centímetros toda su vida. El tendón de Aquiles acostumbrado a estar en una longitud X. Y de repente, estando en la casa, pie descalzo todo el tiempo, más alargado. Las fibras recién acostumbrándose, recién 9 meses, tratando de cambiar su forma, adaptándose a los nuevos estímulos. Y esta forma anterior a la que estaba, previo a la pandemia, fue años trabajando de esa manera. Cuando de repente le sacaste ese realce, no tiene tiempo para adaptarse y dice, mira, ¿sabéis que por salud voy a empezar a jugar pádel o voy a empezar a jugar tenis? Ese tendón estaba tratando de adaptarse a la transición barefoot o a la transición descalzo y ahora le vas a tirar otra transición que es hacer deporte. ¡Pum! Esa otra de las hipótesis también de por qué hay un poquito de aumento, que no fue la tendencia barefoot porque no es tan grande, no seamos aquí los que les gusta hacer barefoot, me incluyo, pero no los que promueven el barefoot y los que venden zapatillas y los que hacen, no sean tan egocéntricos de pensar de que ustedes han hecho que la gente ande más descalzo. Eso todavía es un nicho, no ha hecho cambios como para generar cambio epidemiológico.
A lo que voy es que en la casa las personas que estaban encerradas hicieron más barefoot, ¿ya? Lo que nos lleva a conectarlo con el entrenamiento y las transiciones de barefoot. Si yo voy a entrenar a un atleta que nunca ha entrenado barefoot, que siempre ha entrenado, por ejemplo, con estas Nike Chocks, siempre ha entrenado en entrenamiento general de pesas con unas Nike Chocks, y le voy a dar dosis de alto impacto con algo que nunca ha hecho, como a pie descalzo o trabajo con barefoot, zapatillas minimalistas, si lo hago de un día para otro, puedo tener problemas. Si lo hago gradualmente, menos. Pero tengo que saber que me voy a demorar mucho tiempo. No poco tiempo, mucho tiempo. Y obviamente van a haber personas que van a decir, sí, pero es que a mí me pasó esto y yo soy influencer y tengo 600,000 seguidores y las personas andan mucho. Sí, andan mucho mejor, pero estoy hablando de trabajos explosivos de alta intensidad, ¿ya? Así que las recomendaciones, hacer una correcta transición barefoot. Que mientras más maximalista fue tu calzado durante toda tu vida, más tiempo vas a tener que tener y menos transición agresiva vas a tener que tener al zapato minimalista. Y mientras menos tiempo hayas estado con estos zapatos maximalistas, más fácil va a ser para ti transicionar al barefoot, ¿vale? Eso es importante porque pequeños cambios en el alto generan grandes cambios por el tipo de palanca en ese tendón. Grandes cambios tensiles, en dónde se produce la tensión, en cómo se produce esa tensión y cómo me puedo adaptar para reciclar energía. Así que, para ir finalizando, la parte que quizá ustedes quieren saber más que lo anterior, pero recuerda, todo lo que dije anteriormente es para que entiendan los fundamentos de por qué están estas prescripciones para poder ser más saludable. Ahora, probablemente si eres entrenador, kinesiólogo, ya sabes más o menos cuánto es la dosis. Si eres médico, ya sabes qué recomendarle a la persona. Uf, una locura. Así es. Llega el documental spin-off de Siempre en Movimiento. Ya cuenta con más de 10.000 visitas en YouTube. Descubre cómo recorrí diferentes gimnasios emblemáticos en Chile en la primera temporada. Fuimos a Física, a Motion, a Move Now, a THFit, Fit, comunidades que se esfuerzan para elevar el estándar en el entrenamiento y en la kinesiología, contribuyendo enormemente a cambiar el sedentarismo e inspirando a personas a sumergirse en el fascinante mundo del emprendimiento en el rendimiento. Este documental ha sido gracias al autofinanciamiento y al apoyo exclusivo de The Monkey Fit, quien colaboró con la indumentaria utilizada en todo el documental. Tú también puedes apoyar adquiriendo productos oficiales en su sitio, cuyo enlace encontrarás en la descripción. Espero que disfruten de este documental hecho con tanto amor y cariño para todos los amantes del movimiento. Y también espero que sigan disfrutando de esta nueva entrega de Siempre en Movimiento. Porque entendiste algo un poco, las bases. Partamos con lo primero que he puesto acá, bastante importante. Los pasos en el día, es decir, la caminata. Incorporar caminatas para tener un tendón de Aquiles muy saludable. ¿Por qué? Se ha encontrado muchísima evidencia de los beneficios de caminar. Muchos. Estamos hechos para eso. Y las personas cada vez caminan menos. ¿Cuánto se ha encontrado como recomendación? Pasar los 10.000 pasos, que es bastante. Pero hoy en día cualquiera tiene un celular que te pueda contar los pasos. Trata de pasar gradualmente los 10.000 pasos. Cada paso es un estímulo para ese tendón, para esa fascia. Hazlo con un calzado prudente para el terreno donde vas a estar. Y si es que eres una persona que le gusta andar a pie descalzo, hazlo a pie descalzo. Pero tienes que saber que tienes que estar adaptado para poder hacer eso. Camina mucho. Camina y empieza a adaptar de a poco ese calzado, ese tejido. Cada paso, 1.000 pasos, 10.000 pasos al día tienen un poder para darle información a esas células de colágeno gigante. Es brutal. Entonces, lo primero que yo aconsejo para poder tener unos tendones de Aquiles más saludables, caminar. Muchísimo. 10.000 pasos, mínimo. Muchos ejemplos son oficinistas que están todo el día sentados, van a jugar, ¡pum!, se lo cortan. Segundo, ejercicios de fortalecimiento. ¿Qué tipo de ejercicios de fortalecimiento? Vamos a ir de los de menor intensidad a los de mayor intensidad.
Si quieres trabajar la musculatura de la pantorrilla, puedes hacer las elevaciones de talones. Mucha tensión sobre ese tendón de Aquiles no va a haber, por lo tanto no se va a estar adaptando principalmente el tendón. Pero cuando hacemos ejercicios isométricos máximos como posiciones de aceleración en la pared, como tratar de empujar y tratar de levantar algo con el talón levantado, ahí sí va a pasar muchísima más energía y podrían ser los trabajos de baja intensidad, pero más intensos que las elevaciones de talón. Y recuerden que cuando yo esté entrenando el tendón, probablemente no voy a sentir que me quema, tampoco voy a sentir que el tendón está trabajando porque no hay trabajo físico. Hay solamente reciclaje, como les decía, era un poquito inerte. Entonces, primero, los ejercicios isométricos de alta intensidad son muy buenos, pero sabemos que los ejercicios de alta intensidad isométricos son de baja intensidad comparados con ¿qué? Con movimientos, por ejemplo, de alta intensidad pliométrica. También muy buenos para incorporar. Pero no llegar y saltar a tontas y a locas si nunca has hecho un régimen de entrenamiento donde incorpores salto. Ojalá partir saltando todos los días muy poco. Más énfasis en la coordinación y la ritmicidad de este reciclaje energético. Por ejemplo, saltar la cuerda, aprender a saltar la cuerda, aprender a trotar un poco, ¿cierto? 500 metros, a aprender a sentir cómo es reciclar energía y ojalá si eres parte de alguna organización que te pueda ayudar, no sé, en algún gimnasio, alguien que te enseñe a trotar, etcétera, hazlo. Si tú eres entrenador ya sabes a lo que me estoy refiriendo a la pliometría extensiva, movimientos que te ayuden todos los días a coordinar y darle pequeños estímulos a esa estructura. Para después pasar a estos pliométricos de alta intensidad y sobre todo, y acá si es que hay algún médico, me encanta entrenar el mecanismo de lesión. Digo, pero ¿cómo voy a entrenar el mecanismo de lesión, Marcelo? Siempre me preguntan, ¿cómo? Sí, entrenando cómo te vas a cortar el tendón. No para que te lo cortes, no para que no porque haya una ruptura, ¿cierto? No hay un corte, sino que es una ruptura. Quizá un purista me va a decir, no te lo estás cortando, se está rompiendo. Entrenando con dosis suficientemente altas para producir adaptación, pero suficientemente bajas para no crear ruptura, el mecanismo de lesión para que sea más robusto entonces este tejido, específicamente el tendón de Aquiles. Entonces ¿debería incorporar aceleración? Claro que sí. ¿Debería entonces incorporar backpedal o marchas hacia atrás, carrera hacia atrás y luego rápidamente hacia adelante? Claro que sí. Entonces ¿debería incorporar saltos verticales? Claro que sí. ¿Y a una pierna y dos piernas? Claro que sí. Con las correctas progresiones. Si hablamos de algo que puedes hacer con tus atletas o que puedes hacer tú como atleta para poder prevenir entonces cortarte el tendón de Aquiles o tener una ruptura de tendón de Aquiles parcial o total, es fundamental prepararte física y mentalmente para las tareas que vas a hacer. Solo jugar pádel, solo hacer tenis, o llegar desde cero y jugar pádel, o llegar desde cero y jugar tenis, es una de las peores cosas que puedes hacer para ponerte en forma. ¿Te vas a poner en forma? Sí. Pero solo hacer eso desde cero no es una forma de ponerte en forma. Por lo mismo que recomiendo y que se recomienda a nivel mundial, hagas lo que hagas, natación, pádel, fútbol, básquetbol, prepárate un poco para esa tarea. Conversa con algún profesional que te ayude a prepararte un poco para esa tarea. Que conozca de movimiento, que conozca de entrenamiento, que conozca de periodización, que te ayude a prepararte para esa tarea. Las fuerzas y las velocidades que tenemos que resistir en esos movimientos, como por ejemplo una aceleración o una desaceleración caminando hacia posterior para ir hacia adelante en el pádel, por ejemplo, son muy fuertes. Y a veces no estamos preparados para eso y generamos entonces que en vez de ser un atleta de pádel termina siendo un paciente que quería jugar pádel. De los cuales estamos como en pandemia llenos de personas con esos cortes o esas rupturas de tendón de Aquiles. Creo que estos son consejos súper buenos para llevar y no para causar miedo, sino que son consejos aterrizados para cualquier persona, cualquier profesional, y sería bueno que ustedes pudieran compartirlos con quienes crean que sea necesario.
En resumen, los puntos clave es que la estructura y la función del tendón están hechos para transmitir y reciclar energía, y las causas más comunes de este tendón es tener en lesiones de este tendón, tanto tendinopatía, rupturas, algún tipo de lesión que se me pueda estar escapando, usualmente responden a que les falta el estímulo necesario para regenerarse, que es pequeños estímulos que rompen ese tendón para que se regenere más fuerte. Y cuando faltan estos estímulos, entonces debilitas esta estructura que entonces no está preparada para pequeñas cosas como acelerar un poquito, cortito, ¡pum!, se genera la ruptura. Mecanismos que tenemos nosotros para poder entonces tener un tendón más saludable: las caminatas, entrenamientos específicos de tejido, ojalá de fuerza isométrica, y trabajos dinámicos como trabajos pliométricos y de velocidad, tanto aceleración como desaceleración, para darle los estímulos necesarios de manera de que pueda resistirlos cuando sean solicitados en tu deporte o en cualquier actividad física que estés haciendo. Bien, más de 40 minutos hablando sobre el tendón de Aquiles. Espero que les haya gustado. La única forma de poder ayudar a este podcast es compartiendo en Instagram, compartiendo en las diferentes redes sociales y dándole seguir a este hermoso podcast. Me encanta, que es siempre en movimiento, y que puedan ustedes ayudarnos a ser cada vez más personas, para que más personas salgan del sedentarismo, o que también salgan de entrenar porque sí, sino que entrenar para mantenerse en movimiento. Espero ver sus comentarios, saber qué les parece, y que tengan una muy buena semana.